Muy buenas, bienvenidos todos de nuevo al canal. Después de la reseña del debut de Bad Bunny, pues me apetece continuar con el monográfico que quiero hacer sobre él. Así que hoy, pues bueno, vamos a reseñar su segundo disco. Sé que entre media está el disco que grabó con J Balvin, Oasis, pero al no tratarse de un disco completamente en solitario de él, y al tratarse, en mi opinión, de un proyecto un tanto menor, he decidido no reseñarlo, no al menos por ahora, y seguir con su discografía en solitario. Este mismo tratamiento lo va a recibir el disco de las que no iban a salir por tratarse de una especie de mixtape recopilatoria de canciones que no iban a salir. Entonces, bueno, voy a centrarme primero en lo que son los discos grandes y si luego al final me apetece, pues reseñar esos dos proyectos. Así que el siguiente paso lógico es, yo hago lo que me da la gana, el segundo disco de Bad Bunny. Lo nuestro no te conviene, pero él ya no te entretiene. Bien, aparte del contexto del propio disco, yo tengo una experiencia vital muy grande relacionada con este proyecto. ¿Por qué? Porque después del primer lanzamiento discográfico de Bad Bunny, pues había muchas expectaciones sobre qué iba a ser el segundo disco, cumplirá las expectativas igual que el primero, repetiría la misma fórmula, sería algo diferente, o sea, no había tampoco unas expectativas claras con respecto a este proyecto. Y seguía habiendo cierto recelo con respecto a la discografía y a la música de este tipo. De nuevo el tiempo pues le acabó dando la razón y ya este disco lo terminó casi que de consagrar como una gran estrella. Y donde en el primer disco había esos retazos de trap, del rollo de Hear This Music, aquí decidió pegar un cambio completamente y entregarnos un disco prácticamente de reggaetón y un disco prácticamente de fiesta. O sea, es un disco que perfectamente podrías haber puesto en una discoteca entero y no pasaría nada, la gente no estaría disconforme. ¿Qué pasa? Cruel ironía del destino, este disco se pone a la venta el 29 de febrero de 2020 y unas semanas después viene la pandemia y nos encierran a todos en casa. Y creo que eso, al menos en mi caso personal, fue lo que hizo que el disco me gustase. Porque yo el disco la primera vez que lo escuché por insistencia de una amiga, no me gustó. De hecho, hasta me salté algunas canciones porque estaba harto. Y sin embargo, el hecho de estar encerrados y de quizás la necesidad de fiesta, aunque yo no soy una persona especialmente fiestera, pero sí la necesidad de algo lúdico y de música por entretenimiento, fueron que el disco fuera entrando en mí y a día de hoy me gusta, lo disfruto y tengo un gran recuerdo de este proyecto porque de alguna manera fue el disco que a mí hizo que la pandemia fuera un poquito más agradable. Entonces ya es eso, ya no es solo el contexto del disco, sino que en este caso aquí hay mucho valor personal con respecto a este proyecto y hay un gran cariño, eso, personal, porque me hizo una etapa de mi vida que podría haber sido jodidísima y podría haber sido súper difícil, como lo fue para todo el mundo, lógicamente, y la hizo un poco más agradable. En cuanto a lo musical, tenemos un disco que es prácticamente entero de reggaetón y que funciona un poco como homenaje a los grandes del género. Y de nuevo quiero poner en valor las ambiciones de Bad Bunny porque por siempre había sido un éxito acojonante y él podría haber repetido la fórmula de por siempre y haber hecho eso, un disco más electrónico, más trapero, pero no. Dio un viraje a su carrera, tampoco dio un viraje exagerado, ¿no? Pasó del trap al reggaetón, ya eran géneros que él dominaba, pero sí que decidió entregarnos un disco mucho más fiestero y mucho más reggaetonero y mucho más comercial, cierto. Pero aún así, me sigue pareciendo un paso importante el hecho de que no repitió la fórmula del primer proyecto y este disco lo terminó de asentar. Es un disco que, a pesar de ser completamente de reggaetón o casi de reggaetón, no se hace especialmente pesado de escuchar. ¿Por qué? Porque la producción es excelente, porque los colaboradores están excelentes, porque está lleno de temazos y porque Bad Bunny dentro de este género es un tipo muy versátil y consiguió, en mi opinión, llevar el género a otro nivel. O sea, este disco está a otro nivel o prácticamente a otro nivel que el resto de discos de reggaetón. Si nos vamos a los productores, pues tiene gente como Subeloneo, La Paciencia, Tiny y el propio Bad Bunny, y es un teso, está lleno de ismos. La intro, Si veo a tu mamá, la difícil, con el feat de Daddy Yankee, Vete, Ignorante, con Sech, son canciones que son ya inmortales y que han pasado al imaginario colectivo ya como verdaderos clásicos del reggaetón. Y si nos ponemos a hablar de la producción tal cual, no podemos olvidarnos de Zafaera, que es una especie de canción que casi que podríamos catalogar como reggaetón progresivo, si es que eso existe, que no lo sé,
pero es una canción con muchísimos cambios de ritmo, es una canción súper completa, además tiene ese ambiente de club oscuro, de maleanteo, o sea, es un temazo y es un pedazo de himno. Pero, en cuanto a mi gusto personal, las canciones que realmente han perdurado en mí de este proyecto, o las dos que más me gustan, pues son Corazón, que es la última, donde tenemos a un Bad Bunny completamente vulnerable, donde además demuestra que puede ser un buen rapero, y donde se abre y habla de que se siente solo, de que se quiere retirar. Luego no la cumplió, bueno, no la cumplió porque se veía venir que eso iba a pasar. Nadie esperaba que este tío se fuera a retirar después de este disco. Y por último, la última canción que quiero mencionar es Una Vez, porque es casi que mi canción favorita de Bad Bunny junto a Otra Noche en Miami, que la mencionamos de por siempre, que es un canto a desamor en clave de reggaetón en el que tanto Bad Bunny como Mora, que es el compositor original del tema, porque esta canción iba a ser de Mora, lo que pasa es que Bad Bunny se unió y acabó en este proyecto, se salen. Es la mejor canción del disco, o sea, es un temazo. Bien, vamos a hablar de lo malo también y de también algo bastante personal con respecto a este proyecto. Lo primero, que hay una serie de canciones que van desde 25/8 hasta Puesto pa' Guerrial, que son solo 3 canciones y que van todas juntas y son precisamente las que se salen del rollo reggaetonero del disco, pero es que siento que no me terminan de cuajar, que se alejan demasiado del proyecto y que además son canciones que honestamente me parecen malas. Me pasa también un poco lo mismo con la que va justo después, que es P Fucking R, que no es mal tema, o sea, está guay, pero creo que no termina de pegarme con el proyecto y creo que si estas canciones no estuvieran y el disco pasara de Zafaera a Hablamos Mañana, que es una canción que también se sale un poco de la tangente, pero que es un tema mucho mejor, creo que el disco hubiera sido mucho, mucho mejor y esos temas a mí personalmente siempre me han sobrado dentro del proyecto. Y además, esto ya es algo más personal. Dadas las circunstancias en las que salió el disco, realmente creo que eso fue lo que hizo prácticamente que el disco me gustara. ¿Por qué? Porque si yo ahora me pongo a pensar en este disco, y aunque fue importante, y aunque reconozco que es un disco muy bueno, yo no termino de conectar con él. Y si me pongo a pensar en qué disco de Bad Bunny me apetece escuchar, este nunca es la primera opción. O sea, está por siempre me gusta más, pero es que sus proyectos posteriores, a día de hoy, también me gustan más. Quizás porque no soy tan fan del reggaetón como lo soy del trap y hay otros discos que tienen mejores sonidos en la discografía de Bad Bunny, no lo sé. Porque eso del reggaetón tampoco creo que sea una excusa, porque realmente a mí Un Verano Sin Ti, que también es un disco muy reggaetonero, me gusta más que este. Entonces, no sé, hay algo en este proyecto que, habiendo pasado las circunstancias en las que salió y habiendo pasado el contexto en el que salió, ya no me apetece escucharlo tanto. Y aunque le reconozco el valor y entiendo que para mucha gente es probablemente el disco favorito de Bad Bunny y uno de sus discos favoritos de la vida, yo a día de hoy no puedo decir eso realmente. En conclusión, le tengo mucho cariño a este proyecto, por lo que significó para el género, para Bad Bunny y para mí en tiempos de pandemia. Y al igual que con el anterior, estamos hablando de un clásico moderno, o sea, no quiero que nadie piense que yo estoy menospreciando este proyecto porque no es el caso. Pero a día de hoy, si hago una reflexión que de hecho me pone un poco triste, me gustan más los recuerdos que tengo asociados al disco y el momento en el que lo viví que la propia música del disco. Me gusta, me divierte, pero no me llega. Y eso es algo que yo valoro mucho en la música. Así que creo que la nota justa es un 7. Un muy buen disco para los amantes del perreo, pero no para mí.